Bueno, buenos días con todos, hermanos. Good morning, very good. Sean bienvenidos a este tiempo, culto virtual. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Y una vez más, Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Dile una vez más, Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, Señor. Así es, cómo no estar agradecidos a nuestro Dios. Hermanos, buenos días, un abrazo fraterno a la distancia. Una alegría volver a verlos. Gracias por su amor a Dios, por su perseverancia. Hoy tocamos el segundo tema de familias inquebrantables, ¿no? Confíe solo, o sea, para hacer una familia inquebrantable hay que confiar en Dios, ¿no? En la bendición de Dios. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículos del 28 al 31. Génesis, capítulo 1, versículos 28 al 31. Dice la Biblia: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Hermanos, la confianza en Dios
es importante, fundamental para el caminar cristiano y sobre todo para tener una familia que no esté exenta de pasar por momentos difíciles, ¿no? Los momentos difíciles, el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra fue claro en decir que en el mundo tendremos aflicción, pero también nos dijo que confiemos en Él porque Él venció al mundo. Y en esta mañana, hermanos, vamos a ver, tenemos que reconocer las bendiciones de Dios y nuestra responsabilidad personal y familiar frente a la creación, ¿no? Repito, reconocer las bendiciones de Dios y nuestra responsabilidad personal y familiar frente a la creación. Cuando se habla de responsabilidad, es que estamos, dice cada uno de nosotros, obligados a responder de algo, ¿no? O sea, esto quiere decir que nosotros vamos a tener que responder ante Dios, ¿no? Respecto a cómo hemos actuado frente a la creación de Él. Y estos versículos están insertos en lo que aconteció en el sexto día de la creación, ¿no? Creó Dios al hombre el día sexto, pero también lo dice, los bendijo, ¿no? Entonces, responsabilidad ante Dios por la familia. Sí, la familia es creación de Dios. Cuando el Señor le dijo, ¿no? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ahí es donde se origina la familia. Dios fue el creador de la familia. En otras versiones le dice la bendición era que tengan muchos hijos, ¿no? En la versión católica, la Biblia Dios habla hoy, dice, tengan muchos hijos y llenen, ¿no?, la tierra. Pero vamos a ver también si se puede tener así nomás, porque he visto matrimonios de creyentes que tienen 11, 12 hijos, ¿no? Porque dicen que eso es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, hay que ver si eso es tan cierto, porque para eso tenemos que leer toda la Biblia. Hermanos, ¿qué es lo que hace el Señor? Ya ahí se los ha bendecido, ¿no? Les ha dicho que se fructificaos y multiplicaos y llenar la tierra. Pero ¿sabe qué hace el Señor? El Señor provee a Dios, a Adán, perdón, de la compañera con la cual él puede llevar a cabo esta tarea, este encargo de parte de Dios, ¿no? En el capítulo 2, versículo 18 de Génesis dice así, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Una compañera adecuada, ¿no? Dice, y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, cuando el Señor nos da una tarea, ¿no?, también nos da los medios para que podamos hacerlo. Porque Adán no iba a poder llevar a cabo solo esta labor sin una compañera, en este caso, que Dios la creó para él. Hermanos, esto nos lleva a comprender de que los hijos se tienen en el matrimonio, ¿no? Esto nos lleva a entender que el matrimonio es de un varón y de una mujer, ¿no? Y hermanos, que por eso es que Adán, cuando dice, crea Eva, el capítulo 2, versículo, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿ya? En el versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra, perdón, ¿no? Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar
y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, escuchen varones, fíjense, escúchenme la expresión, lo que dijo Adán cuando Dios le presentó a Eva. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y concluye con lo siguiente: por tanto, y se dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Que muchas veces cuando si queremos que nuestro matrimonio sea inquebrantable, que las diversas situaciones que nos vamos a tener que afrontar, ¿no? Tenemos que poner en práctica los principios de Dios. Tenemos que poner en práctica los principios de Dios. Cada vez, por ejemplo, que yo tengo momentos complicados, por decirlo menos, me acuerdo de lo que dice Efesios 5:21, que dice, soportaos los unos a los otros en el temor de Dios. Sí, ¿no? Hermanos, Dios dio la provisión a Adán para que él pueda tener una familia. Pero hermanos, respecto a los hijos, ¿qué nos dice la Biblia? En el Salmo, dice, en el Salmo 127 dice que los hijos son herencia de Jehová, son una bendición de Dios en el versículo 3, ¿no es cierto? O sea, ahora, y esta cuestión de los hijos es un regalo que viene directamente de la mano de Dios. El hombre y la mujer son bendecidos para reproducirse y tener dominio sobre toda la creación. Dios bendice al hombre y a la mujer capacitándoles para la procreación, ¿no? En los judíos, para los judíos, si usted lee el Antiguo Testamento, va a ver que los hijos eran una bendición de él, ¿no? Dice que a unos, por ejemplo, con el caso de Sara, ya había pasado su tiempo. Va a leer usted el caso de una dama que el Señor le dice que a la mujer de Saúl, no, de David, cuando se burla de él, dice que, ¿no? El Señor le cerró la matriz, o sea, la volvió estéril. Pero hermanos, ¿cuántos hijos debemos tener? Dice, si la Biblia son una bendición de Dios, ¿no? Dice aquí en el Salmo 127, versículo 13, aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, ¿no? Pero también el versículo siguiente dice, como saetas en las manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Y está hablando, dice que los hijos, ¿no? Son como unas flechas. ¿Y qué padre y qué padres no quieren impulsar a sus hijos para que lleguen lo más lejos? Eso implica que nosotros y todos los matrimonios tienen que planificar cuántos hijos van a tener. Van a tener que ver sus posibilidades para que puedan impulsarlo lo más lejos, ¿no? Ahora, los hijos requieren de que se les brinde amor, que el padre se preocupe por estudio, cuidado, ropa, alimentación, vivienda, seguro médico, ¿no es cierto? Y formarlo de por vida. O sea, eso es lo que tienen que proveer el padre para su hogar. Por eso que le digo, la cantidad de hijos ese debe ser de acuerdo a la conversación que tengan ambos.
y ver su realidad. Porque un hijo, ya desde que está en el vientre, ¿no es cierto?, requiere que darle cuidados, atención, hasta que tenga su carrera y pueda valerse por sí mismo. Y eso demanda esfuerzo, perseverancia, hermanos, confianza en Dios, porque ojo, nos vamos a tratar con personas que tienen voluntad propia y tienen la naturaleza pecaminosa. O sea, no esperemos que el sacar adelante a nuestros hijos, ¿no es cierto?, va a ser algo sencillo. Pero si nosotros consideramos que los hijos son un regalo de Dios, son una bendición de Dios, entonces haremos lo que hizo el papá de Sansón, ¿no? El papá de Sansón, después de que el ángel del Señor le dice a su esposa que iba a ser madre, porque Sansón tuvo un nacimiento sobrenatural, porque su mamá no pudo tener hijos, no podía tener hijos. Entonces Manoa, el papá de Sansón, le dice: cuando tus palabras se cumplan, él le dice al ángel, cuando la promesa que le diste a mi esposa se cumpla, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y eso es lo que, hermanos, en ese proceso de la crianza de nuestros hijos, debemos siempre acercarnos a Dios y preguntarles, ¿qué debo hacer con él? ¿Cómo le enseño la Biblia? ¿No? Porque muchos padres solamente, perdónenme lo que voy a decir, creen que los hijos son pollos, ¿no? Le dan, dice, el alimento, un lugar para estar, ropa, y piensan que eso es todo. Y la crianza de los hijos es más que eso. Es estar con ellos, ¿no? Compartir con ellos y sobre todo el ejemplo. Pero hermanos, ¿por qué el Señor les dice que deben dominar, deben señorear la creación? ¿Por qué? Porque dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de él. En otras palabras, leía en un comentario, dice que en el antiguo Medio Oriente, el emperador o el rey de algún lugar, ¿no?, dice que hasta al último lugar donde llegaba su reinado, él mandaba una copia o una réplica, una estatua de oro, ¿no?, de oro, para que eso a los pobladores de aquel lugar les hacía recordar que él era el rey, que ellos estaban bajo su gobierno y que tenían que rendirle los honores como si él estuviese presente. Es por eso, eso es lo que Dios, nosotros somos sus representantes de Dios aquí en la tierra. Es por eso que dice soyuzgar y señorear. Y el tener en la imagen y semejanza de Dios nos distingue de los demás seres vivos que han sido creados. Dice, el ser humano fue creado por Dios, somos producto de su mano y no el resultado de la casualidad u otros factores, ¿no? Porque hay muchas teorías al respecto. El ser humano fue creado por Dios, dice, con la capacidad de relacionarse con él. Por eso podemos razonar y hablar, ¿no? Nosotros razonamos, por eso es que tomamos decisiones, por eso somos responsables de las decisiones que tomemos. El ser humano fue creado por Dios con la capacidad de ser administrador general de todo lo creado. El hombre puede hacer lo que bien le parezca
recordando que tendrán que dar cuenta de sus actos al dueño. ¿Y quién es el dueño? En Isaías 45:12 nos dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y todo ese ejército mandé. En el Salmo 24:1, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, ¿no? Le pertenecen. Sí, nosotros vemos que hay gente que no le interesa el cuidado del medio ambiente, pero nosotros vamos a dar cuenta, especialmente aquellos que conocemos su palabra. Hermanos, la responsabilidad ante Dios por su provisión. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. O sea, Dios permite que las plantas sirvan de sustento al hombre y a los animales. Dios es el que proporciona todo lo necesario para el bienestar de los seres humanos. Pero también Dios bendice en forma particular al hombre. Dice la Biblia en Génesis 26:12 que Isaac sembró la tierra y aquel año obtuvo el 100 por 1 porque Jehová lo bendijo. Hermanos, Dios es la fuente para todas nuestras necesidades diarias. El rey David escribió varios salmos, pero varios salmos de lo que él había presenciado, no de lo que a él le habían contado ni porque lo había leído, sino porque él lo había experimentado. Y la confianza en Dios viene de creer lo que dice la Biblia y aplicar lo que dice la Biblia a nuestras vidas. Entonces, ahí viene la confianza en Dios. Y David esto aprendió mucho durante los 13 años en que fue perseguido por Saúl. Fíjese lo que él dice al respecto, ¿no? Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a tiempo. Fíjese, hermanos, David alaba a Dios por su provisión, lo hace por gratitud y por ende porque él había experimentado en su vida, ¿no? Las bendiciones de Dios, especialmente durante el tiempo que fue perseguido por Saúl. Pero hermanos, en el Nuevo Testamento Dios nos dice que Él cuida también de nosotros. Y hace una pregunta en el capítulo 6 de Mateo, versículo 26, dice lo siguiente. Y nos dice, les dijo en ese tiempo, dijo el Señor Jesús, si es pertinente para nosotros, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Ustedes creen que si Él alimenta a las aves, no nos va a dar a nosotros? ¿No nos va a socorrer a nosotros? Y David, hermanos, basado en sus vivencias, también escribió en otro salmo, dijo, fui joven, ahora soy viejo, pero nunca he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Hermanos, y muchos de nosotros podemos dar fe de ello. Pero hermanos, la responsabilidad ante Dios por el cuidado del medio ambiente, la tierra. Pero primero nosotros tenemos que imitar a David, que él dice un día, mirando todo lo creado, ¿no? Reflexionando sobre la creación de Dios, lo llevó a escribir el Salmo 8. Y en los versículos del 4 al 7 se expresó de esta manera. Digo, ¿qué es el hombre?
para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo. David miró todo. Señor, todos esos has puesto, dice, ¿no? Le hiciste señorial sobre las obras de tus manos. Hermanos, cuando al menos yo contemplo la creación de Dios, me siento pequeño. Cuando reflexiono al respecto, ¿no? Dios nos dio a la humanidad una responsabilidad, estar a cargo de toda la tierra, pero también debemos tener en cuenta que con la autoridad que Dios ha delegado en nosotros, también tenemos una gran responsabilidad frente a Él. Y viene una pregunta: ¿cómo trata usted a la creación? ¿No? La Biblia nos dice que debemos utilizar nuestros recursos con sabiduría, porque daremos cuentas a Dios de nuestra mayordomía. Nosotros somos mayordomos de Dios, no somos dueños de nada, hermanos. Somos administradores. Y hermanos, ¿para qué Dios nos puso aquí en la tierra? Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y vemos que a veces nosotros, mucha gente al menos veo que no toman en cuenta. Sí, el trabajo, Dios creó el trabajo, también Él nos dio el ejemplo al crear ¿no? Todo lo que podemos ver. Pero hermanos, dice, la creencia popular de que el trabajo lo hizo Dios como castigo es incorrecta. Dios instituyó el trabajo con un doble propósito: para que el hombre sea colaborador de Dios en el cuidado de la creación, ¿no? Y hermanos, cuando dice que nos puso para cultivar la tierra, esa misma palabra también significa servir, ¿no? Hermano, el hombre lo puso en la tierra para que el hombre sea mayordomo de lo que Dios ha hecho. El hombre tiene que cuidar y proteger la tierra y sus elementos, porque tendrá que entregar cuentas del resultado de su administración. Y vemos que se está destruyendo la naturaleza. El hombre no tiene cuidado. En La Oroya vemos que todas las zonas adyacentes a donde está los hornos de esta compañía minera, todo es blanco. No hay ahí, no vemos ni una planta. De igual forma, hay una cementera en el centro del país. Yo lo que quiero es tranquilidad para ti. Ya va, ¿Ya? 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 ¿Sabe? Apaga pila. Esta cementera, por ejemplo, poco a poco, como ha ido esparciéndose el polvo y ha ido formando capas y que ya a distintos poblados pues ya no producen nada, ¿no? En el mar también muchos lo han convertido en un basurero, y por eso es que hemos alterado todo el ecosistema. Pero hermanos, nosotros tenemos que dar el ejemplo.
Particularmente yo tengo una maestra acá en casa que siempre me hace recordar sobre el cuidado que debo tener, porque nosotros podemos comenzar en casa. Sí. Ojo, nosotros debemos ser los promotores de esto. Y viendo este tema he tenido que aceptar que mi esposa tiene razón, ¿no? ¿Por qué? La Biblia dice que el cristiano es la sal y la luz del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo lo que hagamos va a tener repercusiones. Esto debo promoverlos en casa, al vecino. Yo a veces le decía a mi esposa, pero ¿por qué te esfuerzas tanto estar explicando a uno, a otro? ¿No? No me dice, porque tenemos que cuidar, ¿no? Hermanos, si empezamos por pequeñas acciones a nivel de iglesia, podemos hacer agentes de cambio para las personas que están a nuestro alrededor. Pero tenemos pues que, ¿no?, hacerlo. Fíjese, hermano, algunas sugerencias que podemos hacer nosotros. Nosotros no tenemos empresas, por ejemplo, no tenemos, ¿no?, algo que como que podamos contaminar el medio ambiente. Pero sí podemos hacer algo. Por ejemplo, hacer un uso responsable de la luz. ¿Por qué? Porque el calentamiento global. Ya por eso no podemos distinguir, ¿no?, las estaciones como antes, unos 30, 40 años. A mí me sorprendió ver un día a través de la televisión, cuando estuvimos, creo, a los 40 días que estábamos en casa, ¿no?, que un canal de televisión fue acá, de Chosica, un poco más allá, creo, y el río Risma, hermano, las aguas del río Risma que estaban claras, transparentes, y había vegetación a las orillas. Hermano, algo que yo no había visto desde que soy niño, ¿no?, desde que fui niño. O sea, ese tiempo cuando, ¿no?, pararon las empresas, por ejemplo, las fundidoras, pararon todos los centros mineros de aquellos lugares. Entonces, descansó la tierra. Es más, las aves que antes, por ejemplo, que están a las orillas del mar, también comenzaron a llegar en chorrillos. Hermano, no desperdiciemos el agua. Dice que el 2035 se va a notar que realmente que no está pronosticado que para el año 2035 vamos a tener agua, pero en menor cantidad, que va a ser racionado. Y va a costar también un ojo de la cara. Muchos años escuché a un pastor colombiano que él predicaba, decía, estaba dando un tema de amor al prójimo, ¿no es cierto? Y él decía, hay un dicho muy común que en varios países de Sudamérica, que dice que un vaso de agua no se le niega a nadie, ¿no es cierto? Pero él decía que en un lugar de Colombia no había agua, y que ahí sí no le brindaban el agua a nadie, porque era muy caro conseguirlo, ¿no? Por eso, no desperdiciemos el agua, ¿no? Hay algunos que les gusta regar hasta la pista, ¿no? Ya no quieren pasar la escoba, sino que la manguera, y hacen correr, y no saben que si el agua y el sol son los que destruyen rápidamente el asfalto. Hermanos, tratemos de caminar más, ¿no? Es bien para la salud, y si tenemos movilidad propia, para no contaminar el ambiente. Fíjese, nosotros acá siempre decimos, yo antes escuchaba, decía, no, en Comas mucho polvo, la ropa se ensucia. Pero en los lugares donde es asfaltado, hermano, por ejemplo, usted se va a San Isidro, Miraflores, el centro de Lima, que usted ve que todo es asfaltado, la ropa se ensucia por la contaminación, por la polución. ¿Por qué? Por la quema de gasolina.
el combustible, el aceite, eso es como es algo que también, ¿no? Es la polución. Hermanos, separemos la basura. En una bolsa lo que se degrada y en la otra la que va a ser reindustrializada. Sí, hay basura, pues, ¿no? Por ejemplo, los vegetales que se descomponen y por eso van a servir de abono inclusive para la tierra. Pero hay otras cosas que no se degradan. Algunos dicen, por ejemplo, que una bolsa 100 años dura para destruirse. O sea, quiere decir que no lo vamos a ver, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado. En Australia me acuerdo que había un grupo de jóvenes que, hermano, esa playa era grande, pero con todas las bolsas que habían sacado del mar, habían hecho así como una cadena y sobraba. Imagínense ustedes, gente preocupada, dice, porque los peces, sobre todo los peces grandes, morían asfixiados por comerse, ¿no? Las bolsas y todo aquello de plástico que va al mar. No debemos quemar la basura, hermano. No debemos quemar la basura. Tampoco debemos botarla en la calle, ¿no? Vemos a veces gente compra y del carro, ¡ah! ¿No? Estamos contaminando. Ahí estamos contaminando. No usar descartables. Hermano, minimizarlo, el uso. Su uso debemos minimizarlo al máximo. Porque eso también demora, creo, 50, 100 años que se degrade, o sea, se destruya. O sea, estamos dejándole el mundo contaminado, hasta nuestros nietos le vamos a dejar contaminados si no cuidamos. Tampoco debemos usar aerosoles que no dañen la capa de ozono, ¿no? No debemos usar. Hermanos, son algunas cosas, yo sé que muchos de ustedes los aplican o cuidan de otras maneras, está muy bien, pero somos responsables de cuidar la creación de Dios. Si de repente ustedes saben muy bien que acá en muchas localidades donde hay minas que todavía no se explotan porque el pueblo se ha opuesto. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Que estas minas, ¿no? O las personas que van a hacer la explotación minimicen, ¿no? El riesgo de la contaminación. ¿Por qué? Porque a las finales van a ser pueblos fantasmas, así como te va la Oroya, por ejemplo, no produce nada, en las zonas aledañas tampoco, igual en esta zona, en el centro donde hay la fábrica de cemento, todo muere, no es que solamente se vuelven zonas áridas, el agua, todo se contamina. Y como nosotros ahí sí no podemos participar directamente, tenemos que pedir al Creador de todo que Él tenga misericordia, ¿no? Tenga misericordia y pueda inclinar el corazón de las personas para que puedan hacer todo lo necesario para evitar los riesgos de contaminación. Hermanos, quiero reiterar antes de terminar la responsabilidad ante Dios por la familia. Dios es el creador de la familia. Y si queremos tener una familia que no se rompa, que sea inquebrantable, tenemos que aplicar los principios que Dios nos da en su palabra. Es la única manera de que una familia permanezca, que un matrimonio se mantenga juntos, como dice, hasta que la muerte los separe. Los principios de la Biblia. Hermano, que Dios los bendiga
Y permítame concluir preguntándole lo siguiente. Si Dios hoy día nos ha hablado respecto a la responsabilidad que tenemos ante Él por la creación, Él ha creado la familia, ha creado todo para alimentarnos y nos ha dado el encargo de cuidarlos. Le ruego inclinen su rostro, tengamos un momento de oración. Y si no hemos tenido las cosas claras al respecto, ahora es el tiempo, es el momento en que nos decidamos a tomar una parte activa, una parte seria en este asunto.